Bueno, en este vídeo voy a continuar haciendo dos ejemplos más de estudio de continuidad de una función al completo. En este caso es una función definida a trozos. Lo primero es ver de qué tipo es cada uno de los trozos. El primero es una función polinómica cuyo dominio sería todo R, en este caso va a ser los x menores que 0, que es donde está definida. Y el segundo trozo es una función radical de índice impar, cuyo dominio también genéricamente sería todo R y en este caso son los números mayores o iguales que 0. Con lo cual los dos trozos van a ser, su dominio no va a tener ningún problema y en el 0 en concreto, como está definido en el segundo trozo, pues también entraría dentro del dominio. Sería la raíz cúbica de 0, que es 0. Entonces, en resumen, el dominio de f de x sería todo R, ¿vale? Porque está formada por una función polinómica y una radical de índice impar, ¿vale? Y además f de 0 es 0, existe. Luego el dominio es todo R. Entonces os podríais preguntar, bueno, si el dominio es todo R, pues la función va a ser continua en todo R. Pues no, porque esta función, al ser definida a trozos, tiene una particularidad, que en el 0, f de 0 ya sabemos que existe, es 0, con lo cual se va a cumplir la condición 1 de la continuidad, pero a lo mejor la 2 o la 3 no se cumplen. Puede que los límites laterales no den lo mismo, porque los límites laterales en el 0, que es donde cambia la definición, tengo que coger dos fórmulas diferentes, entonces pueden que no coincidan. Entonces siempre, la conclusión es que siempre en una función definida a trozos, aunque el punto donde cambia entre o no entre en el dominio, da igual, siempre va a haber que estudiar la continuidad, estudio de la continuidad en x igual a 0. Siempre va a haber que estudiar la continuidad en el punto donde cambia la definición. El primer apartado ya hemos dicho que f de 0 es 0, sustituimos en la segunda fórmula, da la raíz cúbica de 0 y es 0. Existe porque da un número real. El segundo, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, vamos a tener que calcular los límites laterales, ya que es el punto donde cambia la definición en una función definida a trozos. En el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tendré que coger un número un poquito más pequeño que 0, por ejemplo, menos 0,01. Por tanto, estoy en el primer intervalo de definición y tengo que coger la primera fórmula. Y al sustituir va a dar menos 1. Cuando estamos en 0 por la derecha, que es un número un poquito más grande que 0, por ejemplo, más 0,01, estamos en este intervalo de definición y por tanto cogemos la segunda fórmula y la raíz cúbica de 0 es 0. Como los límites laterales me han dado distintos, aunque sean los dos finitos, pero me han dado distintos, quiere decir que el límite cuando tiende a 0 no existe. Por tanto, la condición 1 se cumple, la condición 2 no se cumple. ¿De acuerdo? Ya al no cumplirse la condición 2, sabemos que la función no va a ser continua en x igual a 0 y que hay una discontinuidad de salto finito. No haría falta ni siquiera hacer el tercer punto, aunque como ya sabéis siempre me gusta escribirlo, f de 0 es 0 y el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Algo que no existe no puede ser igual a 0, luego la tercera tampoco se cumple. Pero en este caso, en x igual a 0 hay una discontinuidad de salto finito, ¿de acuerdo? Porque los dos límites laterales son finitos pero no coinciden. Si lo dibujásemos, si nos pidieran dibujarlo, sería cuando la x se acerca a 0 por la izquierda, la función se va a menos 1, ahí se va a menos 1. Y cuando la x se acerca a 0 por la derecha, se va a 0, ¿de acuerdo? Este entra y este no entra. Sería una discontinuidad de salto y en concreto el salto sería de una unidad. Desde menos 1 a 1 hay una unidad, ¿de acuerdo? Esto no se ve muy bien, ¿vale? Es abierto, aquí es abierto, donde se acerca al menos 1 porque el primer trozo es abierto y aquí sería cerrado, ya hemos dicho que f de 0 es 0, ¿de acuerdo? Y en conclusión, f de x es continua en todo R menos el 0. Esto hay que escribirlo porque lo que me pide el ejercicio es que estudie la continuidad. Por lo tanto, esta es la respuesta al ejercicio, que f de x es continua en todo R menos en 0 y en x igual a 0 hay una discontinuidad de salto finito. Eso también, ¿vale? Lo escribimos. Y voy a hacer un último ejemplo con otra función definida a trozos. El apartado f de x igual a 4x menos 1
si x es mayor o igual que 1 y 3 partido por x si x es menor que 1. Igual que antes, ya voy un poquito más rápido. El dominio de f de x es... El primer trozo es polinómica, luego no va a tener ningún problema. Y el segundo trozo es racional. Luego en el punto donde se anule el denominador, ahí no va a existir. El denominador en esta función se anula en el x igual a 0. Y el x igual a 0 está dentro del intervalo de definición, porque está definida para los x menores que 1. Luego el 0 no va a pertenecer al dominio. El 0 no pertenece al dominio. Y en el punto donde cambia la definición, que es el 1, está incluido en el primer trozo, en la primera fórmula, y sería 4 por 1, 4 menos 1, 3. Luego ahí sí existe. Luego, en conclusión, el dominio es todo R menos el 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos una función polinómica, una función racional, la función racional se anula en el 0, y luego en f de 1, que es donde cambia la definición, vale 3. Luego ahí existe. El único punto donde no existe es el 0. Y ahora voy a pasar a ver las tres condiciones. Hacer el estudio de la continuidad en x igual a 0, que es el punto que no pertenece al dominio, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Primero, en x igual a 0, que es el punto que no pertenece al dominio. Entonces, el primer apartado, la primera condición sería f de 0. Si yo hago f de 0, tengo que coger el segundo trozo, que es donde está el 0, sería 3 partido de 0, y eso no existe. Por lo tanto, la primera no se cumple. Ya sabemos que ahí no va a ser continua, pero ya lo sabíamos porque ese punto no pertenece al dominio. El segundo, el límite cuando x tiende a 0, tengo que seguir para ver de qué tipo es la indeterminación. Df de x es 3 partido por 0, esto es una indeterminación, y para resolverla tengo que calcular los límites laterales. El límite cuando tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando tiende a 0 por la derecha. Aquí, tanto por la izquierda como por la derecha, un número un poquito más pequeño que 0, por ejemplo, 0, menos 0,01, o uno más grande que 0, por ejemplo, más 0,01, los dos van a estar, en el 0 por la izquierda, menos 0,99. Bueno, el que he dicho también valdría. No, de hecho, está bien el que había dicho primero, menos 0,01. Los dos, que son 0, están aquí, en el segundo trozo, en el segundo intervalo de definición, por tanto, en esta fórmula. Entonces aquí va a ser 3 partido por x y 3 partido por x. Los dos van a ser la misma fórmula. Entonces aquí sería 3 partido de 0... 3 partidos de 0 negativo, ahí no hay que hacer ninguna cuenta, si sustituyo el 0 negativo en la x es 0 negativo, y 3 partidos de 0 positivo. Entonces aquí va a dar menos infinito y aquí más infinito. Como han dado diferentes, no existe el límite. Como han dado infinito y además han dado diferente, no se cumple la segunda condición, y esta vez me voy a saltar de poner la tercera. Por tanto, en x igual a 0 hay una discontinuidad de salto infinito, pero no he acabado. ¿Por qué? Porque siempre en las funciones definidas a trozos tenemos que estudiar la continuidad en el punto donde cambia la definición. Así que también tengo que hacer el estudio de la continuidad en x igual a 1, que es donde cambia la definición. El punto 1, f de 1, que ya lo habíamos calculado antes, está en la primera fórmula y da 3. Luego existe, se cumple la primera. Segundo, el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Aquí hay que calcular los límites laterales porque es el punto donde cambia la definición. Cuando tiende a 1 por la izquierda, los menores que 1, cojo el segundo trozo, 3 partido por x, que es 3 partido por 1, que es 3. Y cuando tiende a 1 por la derecha, números más grandes que 1, cojo la primera fórmula, 4x menos 1, que me da 3 también. Como los límites laterales coinciden y son finitos, quiere decir que se cumple la segunda condición. Paso a la tercera. F de 1 me ha dado lo mismo, ya lo veo, que en los dos me ha dado lo mismo. F de 1 me ha dado 3 y el límite me ha dado 3. Pues como los dos coinciden, también se cumple la tercera. Y eso quiere decir que en x igual a 1 es continua la función, ¿vale? Es continua. Aunque pertenezca al dominio, podría ser no continua, como ha pasado en el ejemplo anterior, ¿vale? Pero en este caso sí es continua. Y por tanto ya la conclusión del ejercicio, que era lo que me pedían, que era el estudio de la continuidad en la función completa, es que f de x es continua en todo R menos en el 0. En el único que no es continuo es en el 0, donde hay una discontinuidad de salto infinito. Y si lo dibujásemos,
sería aquí en el 0, habría una asíntota que cuando me acerco por la izquierda se va a menos infinito y cuando me acerco por la derecha se va a más infinito. Hay una asíntota vertical. Y aquí, si tuviera que dibujar cómo sería la función, los límites en el 1, pues en el 1, como me ha dado 3, tanto los límites laterales como f de la función, simplemente sería continua. Pasaría por ahí por el 3 y sería continua. Podría ser creciente, decreciente, depende cómo sea la función, pero los límites los dibujamos así, que se acerca por la izquierda y por la derecha, y ahí justo es 3 también, entonces es continua. Y como conclusión, como hemos dicho, f de x es continua en todo r menos el 0. ¿Vale? Y para terminar, recordad lo que os he dicho, siempre hay que hacer el estudio de la continuidad en los puntos que no pertenezcan al dominio de la función. Por tanto, lo primero que hay que hacer es calcular el dominio. Y en concreto, si es una función definida a trozos, pues también tendré que hacerlo, aparte de los puntos que no pertenezcan al dominio, si es que hay alguno, pues aparte también siempre hay que hacerlo en el punto donde cambia la definición. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido y ahora practicar. Saludos.